Contextos. De política y políticos. El contexto político. Recibimos al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista en este contexto político. Luis Fernando, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Marcela, a ti en cabina. Buenos días al auditorio en general. La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera pone en un primer nivel de tensión la guerra del crimen organizado en contra de la sociedad mexicana y el Estado mexicano, planteando una vez más el dilema cultural, civilización o barbarie. La reciente captura ocurre en la víspera de que apareciera en la revista Rolling Stone una entrevista concedida por El Chapo a Sean Penn, actor de cine consentido de la industria de Hollywood, que se distingue por su activismo político radical. Se confirma la sospecha de que El Chapo se fugó en julio del año pasado como parte de una estrategia de desprestigio del crimen organizado en contra del gobierno y de sus instituciones, que significó un duro golpe incluso para la imagen política personal del presidente de la República, y todo esto con miras a ganar posiciones políticas en las elecciones presidenciales del año 2018 como una especie de extorsión para el acomodo. La recaptura indica que la entrevista, cuya realización pone en ridículo al sistema de seguridad nacional, en la medida en que revela que es posible que se localizara a Chapo con toda facilidad, fue tomada por el presidente Enrique Peña Nieto como un desafío personal. La disputa por el poder incluye el control de la conciencia de los mexicanos. La lucha es de alcance internacional y el capítulo México es solo una parte. Se pone de manifiesto la existencia de un plan orquestado por el crimen organizado, del cual El Chapo fue un operador importante. Sin embargo, su ausencia derivada de su intermitente estancia en prisión y el relevo generacional en el control del narcotráfico en las calles dejan a Guzmán Loera fuera de la jugada de tierra que hoy está en manos de delincuentes más jóvenes. Y hoy día sus jefes ocultos lo utilizan para posicionar en los medios a la contracultura del narco. La figura del Chapo se vende como la de un criminal bueno, víctima de un sistema económico generador de pobreza, al que no le queda otra salida que la delincuencia, sin importar la secuela de homicidios, secuestros, sangre, llanto y desesperación que ello acarrea. La línea que divide el bien del mal ha sido borrada por esta estrategia. Y lo peor del caso es que el gobierno de Peña Nieto enfrenta tal desprestigio que mucha gente normal, mucha gente ordinaria, muchos ciudadanos de a pie, en esta confrontación le van al Chapo, es decir, lo apoyan de alguna manera inocente o culpable, pero así es, por desgracia. Es absurdo creer que el delincuente chamagoso que anda a salto de mata entre la prisión, la sierra y las alcantarillas del drenaje sea el jefe, o siquiera obre por cuenta propia, por sí solo, como dueño de una fortuna de miles de millones de dólares que sin fundamento le atribuye otra publicación internacional desde hace tiempo, la revista Forbes. Esta conspiración que lucha por el poder político en los estados que emergieron como democráticos al fin de la Guerra Fría en el mundo, opera cómodamente sin suscitar debate ideológico y utiliza la delincuencia como brazo armado para lograr posiciones utilizando la violencia y el terror. La producción y tráfico de drogas mina la voluntad de los ciudadanos por una propuesta cultural, o mejor dicho, contracultural, que implica la evasión colectiva de la realidad mediante la alteración de la mente por medio del consumo masivo de estupefacientes, lo que además implica un negocio lucrativo que incluye la economía formal que se beneficia con el lavado de dinero, por lo menos en ciertas áreas. A lo anterior se suma otro negocio de las series de televisión idiotizantes sobre el tema,
y la contaminación de nuestra música popular por el fenómeno deleznable de los narcocorridos. En el caso que nos ocupa, el Chapo pretende erigir una empresa mediática con fines de mercadotecnia política, con película y derechos de autor incluidos. Tanto el estilo de vida narco como el individuo desechable que dice primero muerto que pobre, son frutos de esa contracultura que ofrece el estímulo de la riqueza fácil, despreciando el progreso que se obtiene por medio de la constancia en el estudio y en el trabajo, lo que amenaza nuestro futuro porque en el fondo abismal de la decadencia, ¿quién habrá que trabaje para pagar el costo social y económico de las adicciones a nivel nacional? ¿Son cómplices conscientes o inconscientes de esta estrategia los defensores del uso recreativo de la marihuana y los abanderados de la cultura de muerte, que en muchas trincheras que van desde la promoción del aborto y la destrucción de la familia, desgarran el tejido social? O si lo anterior fuera poco, la mayor parte de las corrientes filosóficas de moda, materialistas, relativistas o nihilistas, son caldo de cultivo porque atentan contra la inteligencia y la voluntad del hombre y abren el camino hacia el vacío existencial y la evasión de la realidad. Con independencia de la guerra que corresponde al ejército y a la policía, toca a la sociedad mexicana el hacer la guerra al narcotráfico y a las adicciones desde todas las trincheras culturales, Marcela. Sí, efectivamente, Luis Fernando, hemos estado platicando y fíjate que el público ha reaccionado de manera distinta cada vez que abordamos el tema del Chapo. Ayer hubo, recuerdo perfectamente bien el nombre, Gerardo Gaitán, que nos llamó y nos dijo, por favor, no caigan en la tentación de lo que Televisa está haciendo, de darle pues este seguimiento casi prácticamente de telenovela a lo que ha ocurrido con la detención del Chapo Guzmán. Ya fue suficiente, hay otro tipo de problemas, pero ¿cómo darle la vuelta a la falta de Estado de Derecho? ¿Cómo darle la vuelta a lo que está pasando al interior de los penales? Lo que está pasando ahora en Coahuila, que se ha revelado esta indagatoria, esta suposición de 150 muertos en el penal de Piedras Negras, es un claro ejemplo también de lo que sucede al interior de los centros de readaptación. Entonces, no es que solamente se aborde el tema del Chapo, sino se aborda en general la visión que se tiene desde la instancia federal de lo que significa la seguridad en este país. Sí, yo estoy de acuerdo que tampoco se puede soslayar como si nada hubiera pasado. Me refiero al tema del Chapo. Se tiene que abordar y se tiene que abordar todos los demás problemas que están en torno y que inciden, como son los que mencionas tú. La cosa es poder distinguir con toda claridad que el fortalecer esta cultura del narco no es opción para el país, no es una opción viable por ningún motivo, porque efectivamente se da el extremo de gente que en un momento dado apoya a este tipo de caudillos o héroes de pacotilla, y por otro lado habrá quien quiera que no se toque el tema. No, pues se tendrá que tomar el tema con una forma responsable y también con puntos de referencia que tengan que ver con el entorno general de las condiciones de los penales en el país, de las el tema de la seguridad pública, etcétera, etcétera. Uh-huh. Oye, me preocupa, por ejemplo, en redes sociales, que hay gente que se está tomando selfies afuera de la casa donde fue detenido el Chapo. Sí, bueno, de donde salió el Chapo para luego su detención. Entonces, eso es como hacer objeto de culto la parafernalia que hay en torno al narcotráfico, que no es la primera vez, sino pues habría que revisar todos estos lugares que luego son prácticamente venerados por quienes le dan seguimiento a los artífices de los cárteles. Así es, y por eso a mí lo planteo yo como un problema cultural, porque está de tal manera infiltrado el asunto del narcotráfico como falsa solución, como evasión que es, pero ya a nivel colectivo, a nivel político,
y eso pues es entrar en un riesgo muy grave. No estaremos haciendo argumento de telenovela y estaremos recordando al Chucho el Roto, porque Chucho el Roto era el ladrón que robaba para dárselo a los pobres, y entonces los narcotraficantes, asumiendo a veces la labor que los gobiernos no hacen, asistenciales, de apoyo, etcétera. ¿Y no será entonces como replicar este personaje? Pues desde luego que sí. Hay una idea que también está en las redes sociales que pretende arraigar en la mente del colectivo, que es el que hace creer que los narcotraficantes son muy eficientes. Si los narcotraficantes estuvieran en el gobierno, este país estaría en jauja, y si los políticos que están ahorita en la esquina de nuestro país se fueran a dirigir el narcotráfico, entonces el narcotráfico desaparecería por ineficiencia. No, el narcotráfico y toda esta cultura narco es un sistema parasitario. Existe porque chupa las energías de la sociedad. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ahorita lo que está ocurriendo en el estado de Morelos, que el narco se empeña en controlar, por ejemplo, las policías locales, pues es con el objeto de meter a su gente y que las bandas criminales funcionen con los recursos económicos del Estado, que son aportados por la sociedad con los impuestos que todos pagamos. Entonces, no es que el narco sea muy eficiente, es que se monta como parásito en la sociedad y chupa las energías de las estructuras políticas y sociales de nuestro país. Sí. Esos aspectos hay que tenerlos muy claros. Sí, Luis Fernando, pero también es innegable, porque además ha sido argumentado y con justa razón, que los grupos criminales están organizados, lo que pareciera que a veces no ocurre con las filas de quienes son los encargados de ofrecer seguridad y garantías. Hemos escuchado este argumento una y otra vez. Los grupos criminales están organizados. La delincuencia organizada es delincuencia organizada. Los gobiernos a veces les falta esa organización. Claro, no más que, por ejemplo, un factor de cohesión y de disciplina dentro del mundo criminal es la violencia, la violencia homicida, que castiga con la muerte la menor de las indisciplinas. La sociedad mexicana no puede hacer eso, ni el Estado mexicano puede estar asesinando a los que se porten mal, o a los disidentes, o a las personas que de alguna manera controvierten o cuestionan a la autoridad. En las bandas criminales sí, no son comparables las estructuras, no son simétricas como para poder decir que estos funcionan sobre la base de una gran eficiencia y estos no, porque simple y sencillamente en su naturaleza no son iguales. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. Nos dejas punto de contacto. Y como no, mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Gracias, Luis Fernando, por tu presencia.